Estos guardianes, estos de aquí, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, etcétera, no juegan un papel tan crucial en la cuenta de la Tierra, más que durante las etapas de solsticio, equinoccio, solsticio, equinoccio. ¿Por qué? Porque la Tierra se mueve a 20 días y no a 13 días. La Tierra se mueve a veintenas y nosotros a trecenas. ¿De acuerdo? La única forma de que la cuenta del Tonalpohualli y la cuenta del Xiuhpohualli se igualen, es decir, anclen perfectas, es únicamente durante fuegos nuevos. ¿Sí? Es la única manera en que como que ¡ting!, se juntan las cuentas y luego se separan, porque hay una diferencia de 105 días entre una y la otra. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a aplicar esto, compañeros, a un muy popular códice. Este se llama el códice Feyerabend-Mayer. Víctor, adelante, por favor. Sí, nada más una pregunta. Dijiste influencia de las trecenas que están en cada uno de esos rumbos, sí, o influencia de cada uno de los signos, de los glifos. No, de cada uno de los guardianes principales. Porque Sí. mira, exacto, digamos, te voy a poner un ejemplo, Víctor, para que quede más claro. Supongamos que tú naciste en una trecena Quetzalcóatl, ¿sí? En un día Ejecatl. Serías un 2 Ejecatl. ¿De acuerdo? Tu influencia principal, la que te va a como acomodar en esos 13 días, es Quetzalcóatl. La influencia de Ejecatl es otra completamente. Porque Ejecatl de guardián tiene a Ejecatzin como día. Eso lo vamos a ver en la última clase. Cada tonali tiene una influencia de un gran guardián separado de la influencia de la trecena. De modo que tu tonalamatl va a tener un guardián de noche, un guardián de trecena, un guardián de día. ¿De acuerdo? Son diferentes. ¿Eso responde a tu pregunta? Ahorita es trecena, entonces. Exacto. Ahorita es pura trecena. ¿Bien? De acuerdo. Entonces vamos a ubicar el códice Feyerabend-Mayer, ¿sí? Ese códice es una cosa muy interesante porque contiene la glifografía, se puede decir así, o la jeroglífica también, de 3 culturas, compañeros. 3 culturas pintaron aquí, a través del paso de los años. La cultura maya, la cultura mixteca zapoteca o descendencia olmeca, y finalmente la cultura náhuatl, pintó aquí también. Es un códice que pasó a través de 3 diferentes manos y lo vamos a notar en la manera en cómo pintaron los dibujos. Les voy a pedir que tomen un minuto, tal vez 2, para que sensibilicen sus ojos y díganme si ustedes pueden notar patrones, escuchen bien, patrones en este dibujo. Además de lo evidente que son 4 rumbos, encuentren patrones. Les voy a dar un minutito nada más. Correcto. Bueno, pues paso la palabra a ustedes, compañeros. ¿Quién encontró algo? Adelante, Víctor, y creo que no sé si hay alguien más. Víctor. No, si hay alguien más, adelante. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene? Yo, bueno, no sé si es un patrón, pero arriba están los cargadores. Muy bien, exacto, maravilloso. Aquí hay cargadores de años. Muy bien, exactamente, cargadores. Por esa razón, ahí respondiendo un poquito a Marco, es un poquito extraño que una cuenta por parte de Frank Díaz de pronto cambien los cargadores cuando jamás cambiaron.
¿De acuerdo? ¿Quién más encontró algún patrón? Bueno, pues son varios, ¿no? Ya dije, ya Selene nos menciona los cargadores. Cada rumbo tiene un árbol, Ajá, sí. cada rumbo tiene dos personajes Ujú. y probablemente los colores, hay personajes tres de un color, tres de otro color, tres rojos, tres amarillos, tres blancos. Correcto. Los árboles, compañeros, hacen referencia a las estaciones, es decir, el movimiento solar, cómo va cambiando la vegetación. En otras palabras, estos laterales van a indicarnos procesos de solsticio y equinoccio. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a poner atención y sigan así que mi mouse. Presten atención a este cipacle. Ok, aquí hay un pequeñito cipacle chiquitito en la esquina. ¿Sí? Identificamos este pequeño cipacle porque también hay una colección de diferentes símbolos, pero cipacle siempre va a ser el número 1, es el tonalí 1. Bien, ahora acompáñenme en este viaje. De aquí de cipacle vamos a contar, siguiendo esta línea roja, cuántos puntitos verdes hay. Y vamos a llegar hasta acá arriba. 13. Exacto, 13, muy bien, gracias, Lau. 13. Entonces llegamos a Ocelot. Y de Ocelot, si ahora cuento en línea horizontal, llego a Mazatl. Y de Mazatl cuento para abajo y llego a Xochitl. Sorpresa, estamos contando días, compañeros. O sea, grupos de 13. Aquí hay trecena Zipacli, trecena Ocelot, trecena Mazatl, y luego la trecena Xochitl, vean lo que hace. Va para arriba. Y llega a trecena Acatl. Acatl, 13 días, llega a Miquistli. De Miquistli hacia Quiahuitl, Quiahuitl hacia Malinali, Malinali hacia Coatl, Coatl hacia Tecpatl, y hemos llegado a los primeros 10 trecenas. ¿Sí? De ahí bajamos, Osomatli, Quetzalin, Olin, Squinkli, Cali, Cozacuautli, Atl, Jeca, Cuautli, Toshli. Y hemos terminado todo el Tonalpuali. ¿Sí? Hemos recorrido 260 días en toda esta dirección, ¿sí? Ahora quiero que hagan un ejercicio de imaginación conmigo. Imaginemos que tenemos un dron viendo esto desde arriba, ¿sí? Y los laterales de pronto hacen así, y los laterales así bajan también. ¿Qué estamos viendo desde arriba? ¿Sí? Una plataforma cuadrada y de pronto bajaron y bajaron laterales. Estamos viendo un teocalli, compañeros, ¿sí? Un teocalli, que en las esquinas, en las aristas, seguramente tenía alzadas pantlis, ¿sí? Alzados pantlis, que marcaban los años, los 4 años. Y además de eso, estaba perfectamente orientada a que ciertos rayos solares te iluminaran cierto aspecto para marcarte un equinoccio o un solsticio. En otras palabras, tenemos aquí, por primera vez, de manera efectiva, una cuenta del tiempo pública que posteriormente cambió a ser en un papel. Eso es un mapa, digamos que si alguien de aquí es arquitecto y le entregamos esto, es posible que él transporte esta información a un teocalli moderno. Y lo podemos poner en un jardín, no sé, imaginemos que eso estuviera en un parque, en un jardín, en una escuela, y todos los días se acercaba una persona y con una piedrita le cambiara el día, no avanzar el día, o subiera la estructura, o avanzáramos en el día. Y tendríamos entonces, oye, usted la palabra calendario, un calendario público, ¿sí? A mí se me hace algo maravilloso. Ahora, vamos a ocupar ahorita un poquito más la forma en cómo está constituido este códice. ¿Qué relación tienen estos con estos, con estos y estos? ¿Qué relación tienen? Son las quintanas.
Las quintanas, llamadas quintanas, vamos a nosotros llamarles los grupos de 10. ¿Y qué representan? Pues son los símbolos que están asociados a cada rumbo. Maravilloso. Muchas gracias, Víctor. Aquí están, compañeros. Estos grupos de aquí, estos grupos de acá, están viendo. Ahora los vamos a encontrar nosotros aquí. ¿Sí? El Tlahuistlampa va a gobernar estos 5 símbolos. Mictlampa estos 5, el Cihuatampa estos 5 y el Huistlampa estos 5. ¿De acuerdo? Y ahora, si ustedes me acompañan también, vamos a tratar de hacer un recorrido en forma circular. Zipactli, la siguiente trecena es Ocelot, ¿no? Aquí está indicada. Zipactli o Ocelot, son las trecenas. Hagan un recorrido conmigo. Zipactli, y de pronto si lo recorro para acá, llegamos a Ocelot. Nada más que vean cómo otra cultura dibujó a Ocelot como un colmillo. ¿Sí? Como un colmillo nada más. Ya no es este Ocelot, ¿sí? Es un colmillo. De Ocelot vamos a pasar otro recorrido hacia Mazat, pero en vez de dibujar a Mazat así, lo dibuja una patita de venado. ¿Sí? Una patita de venado. Y luego recorro hacia Xochitl, y luego Acatl, y luego Miquistli, y luego Quiahuitl, y si sigo la secuencia, de pronto tengo un círculo, ¿sí? Una espiral completo. Porque va a terminar en Toshti, miren. ¿Ok? Entonces, de esa manera estamos nosotros estructurando no solamente la cuenta de trecenas naturales, sino la cuenta completa del paso de los rumbos a través de los cargadores de los años. ¿Sí? Creo yo que de esa forma, entonces, se dibuja nuestro Moshlik, Feyerabeyermeyer, de una manera mucho más clara. ¿Sí? Mucho más clara. Y sí podemos ocupar esta pequeña laminita para contar nuestro tiempo. Entonces, ustedes son bastante creativos, pueden imprimir esta lámina grande, ¿no? O sea, de ese tamañito, y ocuparla. Hoy estamos, por ejemplo, en un día 4 jaguar, de una trecena Ozomatli. Entonces, hay que buscar nosotros Ozomatli, que está aquí, y contaríamos 4. 1, 2, 3 y 4. Aquí estaríamos nosotros. Entonces, si ustedes imprimen esto, pues nada más iluminarían con un plumoncito ese puntito. ¿De acuerdo? Y hasta que ustedes iluminen todos los puntos completos, ahora hemos recorrido 260 días. Incluso pongan una estrellita en su tono aniversario, ¿no? Para que sepan dónde llega ahí, dónde llega el momento.